Continuaremos con la etapa 1 de ángulos y triángulos, la lección 5, desigualdad triangular. La desigualdad triangular. ¿Qué nos dice la desigualdad triangular? Nos dice que en un triángulo cualquiera, la suma de las longitudes de dos de sus lados es siempre mayor que la longitud del tercer lado. Por ejemplo, tenemos una figura de un triángulo cuyos lados son el lado A, el lado B y el lado C. En dicha figura, las siguientes desigualdades se mantendrían de esta forma. La suma de la medida del lado A más la medida del lado B será mayor a la medida del lado C. También así, la medida del lado A más la medida del lado C será mayor a la medida del lado B. Y de igual forma, la suma de la medida del lado B más el lado C va a ser mayor a la medida del lado A. Por ejemplo, se forma un triángulo con segmentos de longitud de 7, 9 y 11 centímetros. Veremos. Tenemos un triángulo con longitudes de 7, 9 y 11 centímetros. Vamos a comprobarlo de acuerdo a la desigualdad triangular. El procedimiento sería: el lado que mide 9 más el lado que mide 7 nos da 16. Esto es mayor a 11. Ahora bien, el lado que mide 7 más el lado que mide 11 es igual a 18. Esto es mayor al lado que queda, que es el de 9. También así, el lado que mide 11 más el lado que mide 9 es igual a 20. Esto es mayor que el lado que nos queda de 7. Por lo tanto, sí se forma un triángulo con dichas longitudes. Veamos ahora el siguiente ejemplo, si se forma un triángulo con segmentos de longitudes de 9, 3 y 5. Veremos si se forma el triángulo, comprobándolo con la desigualdad triangular, que nos diría el siguiente procedimiento. El lado que mide 3 más el lado que mide 9 suman 12, si son mayor al lado que nos queda, que mide 5. El lado que mide 9 más el lado que mide 5 suma 14. También es mayor al lado restante que nos mide 3. Ahora bien, el lado que mide 3 más el lado que mide 5 suman 8. Esto no es mayor al lado que nos queda, que mide 9. Por lo tanto, con dichas longitudes no se forma un triángulo. Veremos ahora el teorema de Tales. ¿Quién era Tales de Mileto? Tales fue un filósofo matemático, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, lo que hoy es Turquía. Se le considera uno de los 7 sabios de Grecia. Se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, la astronomía, la física, etc. Se suele aceptar que Tales comenzó a usar el pensamiento deductivo aplicado a la geometría y a él se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. El teorema de Tales, al igual que la semejanza de triángulos, nos ayuda a resolver situaciones de proporcionalidad entre segmentos de recta dadas ciertas condiciones. ¿Qué establece el teorema de Tales? El teorema de Tales nos dice que si 2 o varias rectas paralelas cortan a 2 rectas transversales, sobre estas se determinan segmentos proporcionales. Veamos la siguiente imagen. En esta imagen tenemos 3 rectas paralelas, que son la recta AQ, la recta BP y la recta CR. Son paralelas entre sí, son las que están en color rojo. Estas rectas paralelas están cortando a las rectas transversales
que son las que están en color azul, la recta AC y la recta QR. Las paralelas que están cortando a las transversales están formando segmentos de recta que van a guardar cierta proporcionalidad. Por ejemplo, el segmento CB, que podemos ver, va a tener proporcionalidad con el segmento PR o RP. De igual forma, el segmento BA va a tener proporcionalidad con el segmento PQ. Así también, el segmento CA va a tener proporcionalidad con el segmento RQ. También así, el segmento BA tendrá proporcionalidad con el segmento PQ. De igual manera, el segmento AC tendrá proporcionalidad con el segmento QR y también el segmento BC tendrá proporcionalidad con el segmento PR. Veamos un ejemplo por resolver para aplicar el teorema de Tales. En la siguiente figura sea el triángulo ABC y la recta BC paralela a la recta DE. Nos piden determinar el valor de X. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar dónde tenemos nuestra variable X en la imagen, en la figura. Ubicamos dónde tenemos esa variable para poder resolver. El procedimiento que haríamos sería el siguiente. Aplicaríamos el teorema de Tales para formar la proporcionalidad de los lados, de tal manera que tendríamos que el segmento BD sería proporcional al segmento CE. Así también, el segmento DA sería proporcional al segmento EA. Sustituyendo los valores, para el segmento BD mide 16, como nos indica la figura. El segmento CE mide 22. El segmento DA mide X menos 3, ahí tenemos nuestra variable. Y el segmento EA mide 8. ¿Cómo haríamos para resolver esa variable X? Lo haríamos por multiplicación cruzada, de tal manera que multiplicaríamos 8 por 16 sería igual a 22 por X menos 3. Resolviendo, 8 por 16 es igual a 128, sería igual a 22X menos 66. Seguimos resolviendo, 128 más 66 sería igual a 22X. Despejando nuestra variable X, tendríamos que 194 sería igual a 22X. 194 entre 22 sería igual a X. Por lo tanto, el valor de X sería igual a 8.818. Gracias por su atención a esta lección 5.